tardes y bienvenidos a esta breve conversación sobre economía internacional y desigualdad. En esta ocasión nos acompaña la profesora Lourdes Santana Camberos, docente del área de negocios en relaciones internacionales, a quien agradecemos mucho su participación y disposición por compartirnos sus conocimientos sobre este tema. También contaremos con la participación de Gilberto Rubalcaba Sandoval, estudiante de Ingeniería Industrial en CUSEI, quien estará realizando algunas preguntas para poder desarrollar la siguiente conversación. Esta dinámica será sencilla. Comenzaremos con una breve explicación por parte de la profesora y después pasaremos a una ronda de preguntas. Así que le doy la voz a usted, maestra. ¿Podría comenzar explicándonos un poco de qué entendemos por economía internacional? Ok, la economía internacional podríamos definirla de muchas formas. Podríamos definirlo desde una escala de bienestar. Podríamos, si nos ponemos muy ortodoxos, hablar sobre que es una rama de la economía tal cual, que habla sobre cómo se llevan a cabo las relaciones comerciales, financieras, incluso hasta tecnológicas, ¿no? Ya hablando de una forma muy contemporánea. Uh-huh. Y sí, estas relaciones justo es el estudio, la economía internacional, es el estudio de cómo interactúan los estados-nación o países dentro del mercado global, integrando el flujo o intercambio de bienes, servicios y capitales. Sí, podríamos definirlo así. Perfecto, muchas gracias. Y entendiendo estas relaciones de los estados, sabemos que en la economía internacional existe esta desigualdad. Entonces, ¿por qué algunos países son mucho más ricos que otros en este sistema internacional? Puede deberse a diversos factores. Uno de ellos puede ser la tributación, el sistema de tributación, que es bastante diferente en cada uno. Por ejemplo, se piden más impuestos en unos que en otros, o también sería también intentar definir la riqueza. No podemos hablar de que son ricos en recursos naturales, sin embargo, la economía estrictamente entendida como el dinero no está repartido de la misma forma, o hay estos sistemas de distribución de la riqueza que tampoco están tan parejos. Podríamos mencionar varios casos, varios países que están en uno y en otro, ¿no? Entonces podría ser, si lo pudiéramos enumerar, por qué algunos países son más ricos que otros: el sistema tributario, la definición de riqueza, si es monetaria o de recursos naturales, o qué tipo de recursos. Y también, podemos incluso hablar hasta de ricos en personas, ¿no? Demográficamente hablando, grandes. Sí, y también sabe que me vino a la mente la teoría sistema mundo de Wallerstein. Creo que es algo que repetimos mucho en la carrera, de también cómo existen estos países como centrales, periferia, y de cómo estos países de la periferia son ricos en recursos naturales, sin embargo, tal vez por decisiones políticas, no pueden tener este crecimiento o centrarse como un país rico, pero también estos países centrales que ya tienen estas industrias establecidas y que han tenido años, como podemos verlo de que Londres, Gran Bretaña, Francia, como estas potencias de años, usan estos países para usar sus materias primas que sean más baratas y ellos manufacturarlos en sus empresas. Entonces ellos se quedan como con esa ganancia. También como que podría ser también verlo desde esa perspectiva. Exacto, sí. Sí, hay bastantes perspectivas dentro de este mismo tema. Por eso me gusta y es muy interesante. Sí, y ¿usted cree que la globalización podría ayudar a reducir la desigualdad o que puede aumentarla? Como buen internacionalista diría, depende.
Puede ser, podríamos hablar de procesos de globalización que ayudarían a reducir la desigualdad, como por ejemplo, y justo estoy trabajando este tema en un artículo para que Ay, luego... perfecto. ¿Si nos podría se- compartir un poquito más o...? sí, 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 se están llevando la primicia. Perfecto. En este artículo hablo de cómo las fintech, todas estas empresas como startups como Nu, Plata Card, Hey Banco, como todas estas estas startups o estas empresas Ujú, nacientes, bueno, ya Rappi, Unicornio, cómo ayudan o no, o han estado impulsando este crecimiento en América Latina en el que podríamos pensar que, bueno, desde que nacemos en América Latina estamos condenados, ¿no? Este tipo de ujú, empresas, estas startups, fintech, nos han empezado a cambiar la perspectiva, ¿no? De que no realmente es así. Hay opciones, hay microcréditos, hay todo nuevos mecanismos de financiación accesibles a la gente, ¿no? También podríamos, esa es como la ventaja o la parte padre, bonita, amigable. sí. Y otro lado sería llevar a la población a una bancarización forzada, como el caso de al estilo Jalisco, ¿no? Ay, Entonces, sí. Hay muchas, sí, dale, dale. hay muchas opiniones controversiales frente a este tema, ¿no? Así es. Digo, podríamos hablar de que en el estricto sentido, en el papel, hablaríamos de que se intentó como subirse a justo esta cuestión de las fintech. Sin embargo, pues se volvió una bancarización forzada de la Ujú, población. sí. Entonces tuvo efectos totalmente diferentes a los que ha tenido, por ejemplo, Nu, ahora Revolut, un banco europeo que viene a modo como startup o como estas Sofipos, se presenta como una opción de Sofipo ahora en México. Ujú. Es, y si tiene éxito aquí en México, pues emprender en el mercado brasileño y sudamericano. Entonces, sí y no, depende. Sí, yo creo que esa es la cuestión. Igual creo que también lo que pasó con las del al estilo Jalisco tiene que ver con Uh-huh, que Lemus se prepara para un mercado internacional, ¿no? De uh-huh, personas que vienen de lugares donde la bancarización pues ya está completamente establecida y es normal, incluso están mercados ambulantes, uh-huh. pero aquí no, y viene de un tema complejo como de impuestos, de este comercio informal, que muchas personas a veces se ven perjudicadas formalizando sus puestos o otras situaciones mexicanas, latinoamericanas, vaya. Entonces sí, yo creo que tal vez no estábamos preparados y no lo estamos para esta bancarización y menos tal vez de la manera en la que se hizo con el transporte público, tal vez. Uh-huh. Pero sí, y justo la siguiente pregunta que quería abordar era cómo afectan las decisiones económicas internacionales a la vida cotidiana de las personas. Ok, pues un ejemplo podría ser ¿no? Ujú, Esto de querer bancarizar a todo el Estado de una forma, pues sí, no tan planeada, no con una planeación estratégica, fue una planeación mucho más operativa, ¿no? De resolver algo inmediato y ujú, no a un mediano, perdón, o largo plazo. Las decisiones económicas internacionales creo que sí tienen un impacto en la vida cotidiana de las personas. Podríamos pensar, ¿no? A partir de esta interdependencia compleja tan arraigada en la que ya no nos podemos, únicamente porque no estamos de acuerdo con las decisiones económicas a nivel federal, no es tan fácil salirse del sistema, ¿no? ujú, Entonces, volvemos, esta teoría de la interdependencia compleja no es tan fácil, ya no son los 70s en los ujú. que ya no quiero y chao, ¿no? Creo que sí tienen un gran impacto a partir de esto, ¿no? Platicaba con otros de sus colegas y decíamos, ¿no? ¿Qué tendría que ver con nosotros el estrecho de Hormuz? Ujú, Nosotros, un estudiante de la UDG. Y alguien, y creo que este es un ejemplo que lo ilustra bastante bien, uno de sus compañeros dijo que su familia se dedicaba
en una empresa como de decoración de interiores y trabajaba con la resina esta epóxica. Ah, era yo. Justo. Sí, te digo. Sí. Ah, bueno, Ahí ¿puedo terminar de contar el ejemplo? Sí, por favor. Gracias. Ah, pues sí, justo, de resina epóxica. Entonces, como, pues, estos son derivados del petróleo, porque es al final como un tipo plástico o así, todo lo que se pone en los pisos, pues aumentan un montón. Y antes aumentaban de que hay el 5%, el 3%, pero de la nada de que 30%, 40%. Entonces es un aumento bastante grande. Igual, otro ejemplo que quería mencionar justo, mi mamá trabaja para una empresa distribuidora de ácido sulfúrico. Por lo que la empresa que les como surte a ellos es Peñoles. Entonces, la planta dejó de producir ácido porque necesitaban un componente que lo importan desde Asia. Entonces, Asia no podía producir ese componente por la falta que le hacía como por todo lo que estaba pasando en el estrecho, de que el gas, de que no podían moverse, o sea, todo ese proceso se vio frenado y el ácido sulfúrico se usa por los agricultores para como eliminar, como un pesticida, algo así parecido. Entonces, pues por eso también tiene que ver el aumento de la canasta básica y de todas las frutas y verduras aquí en México. Entonces, pues justo decimos, ay, es que la guerra en Ucrania, la guerra en Irán, esto nunca nos va a afectar. Pero después el kilo de tortillas ya cuesta 30 pesos. Entonces, claro que nos afecta. Justo. Bien. Ay. Ahí están los ejemplos. Perfecto, maestra, muchas gracias. Y en este caso, aunque pues a veces ya sabemos la respuesta, ¿qué papel tienen las organizaciones internacionales para reducir esta brecha de desigualdad? Creo que primero deberían empezar con la concientización más aterrizada, ¿no? Hablamos de los ODS y todos los gobiernos ahora se subieron a ese tren de los ODS, antes Objetivos 2030, ahora ODS. Sí. Pero creo que va un poco más allá, ¿no? Justo hablábamos al inicio de la conversación de cómo bueno, se me fue la onda. No se preocupe. De cómo justo estamos hablando de que se quedan como muchas cosas tan arriba y no se terminan de bajar, ¿no? Sí. Esta cuestión, por ejemplo, de los ODS, pues evidentemente impactó o ha estado impactando en Jalisco por todo esto de la FIFA, etcétera, pero más que, por ejemplo, esta oportunidad que puede ser el Mundial, de hacer las cosas diferentes o darle un poco la vuelta a lo que estábamos acostumbrados, pues hemos visto que es mucho más, ha sido mucho más retador y complicado, ¿no? En el sentido de que ya se entregaron las instalaciones a FIFA alrededor de 1 kilómetro del Estadio Guadalajara, hoy Estadio Guadalajara, ayer Estadio Akron. Ya sé. Y ya, o sea, ya todo está en la FIFA, ¿no? Pero, oye, ¿qué hiciste con, no sé, o sea... los desaparecidos? Sí, o sea, no hace tanto se encontraron desaparecidos por ahí. Sí, justo. Entonces, o sea, más allá del discurso y esto que se suele dar en las organizaciones internacionales como UNICEF o así, más allá, pues también me atrevería también a apoyar, que la recomendación sería que se apoyaran en las organizaciones locales, ¿no? Las ONGs, pues, moverse mucho más a lo local y ya bajar esos discursos inalcanzables de iniciativas globales, a adaptarlas. Hay un concepto, pero estoy muy en contra, pero sí lo dejarían adaptar, no en tropicalizar, porque desde ahí ya hablamos de un discurso no agradable. Medio occidental, ¿no? Yo también cuando escucho esta palabra sí me parece así como de, ay, entonces que somos de que
como Claro. volviendo a esto de, ay, es que ellos no son como tal civilización o así. No sé, como que me recuerda a esos discursos medio neocoloniales. Así es. Sí. Entonces sí, diría adaptarlo o hacerlo a medida de, Ujú. sí, más a medida, un traje a medida, pues, Sí. estas medidas nuevas y tal, a medida, no calcarlas e intentar replicar. Justo, porque al final pues todos los países tienen distintas condiciones, no porque a veces seamos de Latinoamérica y coincidamos en muchos papeles, tampoco somos Ujú, iguales y debemos de adaptarnos a lo que cada uno, pues, qué diferencias o cualidades tiene cada país. ujú. Ujú. Sí, justo, justo. Perfecto, maestra. Pues me encantó mucho la conversación. Ahora yo creo que es momento de abrir el espacio de preguntas para nuestro compañero Gilberto. Hola, buenas noches. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme participar en esta interesante plática que pues en estos tiempos tan disruptivos pues es muy importante desarrollar. Bueno, mis preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la importancia de que nosotros como ciudadanos nos entrometamos más en la política internacional? ¿Y qué acciones podemos realizar para cambiar estas situaciones que a veces parece que son problemas en los que no podemos hacer nada al respecto? Ujú, Gracias. ujú. Gracias. Creo que incidir desde lo pequeño. Creo que cada acción suma. Esto no me estoy inventando el hilo negro, es una metodología de mejora continua. Creo que trabajando al menos un 1% en hacer las cosas diferentes hacia mejor, suma. Hace al final de cuentas, son con 1% cada quien de mejora continua, creo que podría ser eso, ¿no? Y precisamente, pues, también leer, involucrarse en la vida, y no solo desde Twitter, bueno, ahora X, Ujú, no solo desde redes sociales, ¿no? Sino decir, oye, ¿sabes qué? Pues lo que les decía en las clases de negocios, creo que con ustedes no, en Asia no fue así. Pero les digo, ¿no? Que muchas veces nos dedicamos a criticar a los cochinos empresarios y tal. ujú. Pues sí, ¿qué estamos haciendo diferente nosotros? ¿No? Simplemente, anteriormente en mis clases de negocios teníamos un programa de voluntariado. Los chicos después decían que ya no tenían chance de ir, que no sé qué, que estaban muy ocupados, bla, 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 y que querían donar dinero. Entonces les decía, bueno, estás haciendo lo mismo que un empresario. Estás Ujú. queriendo arreglar, por ejemplo, la contaminación del Amazonas aventando dólares al río. Eso no lo va a limpiar, eso no va Ujú. a, a reinsertar no sé, especies, no sé. No, estamos cayendo en lo mismo. Entonces creo que hacerlo diferente desde nuestras trincheras, aunque suene muy cliché, creo que va sumando. Sí, yo creo que actualmente la juventud de ahora nos hemos volvido un poco. Creo que el uso de las redes sociales sí nos ha apartado mucho como sociedad también. Ya no Uh-huh. existe esa cohesión social que existía antes de las abuelitas, los vecinos se ayudaban, todos se conocían, de que hay que unirnos contra esta causa porque nos afecta a todos y pues necesitamos estar bien. O hay que unirnos contra la causa de los vecinos de la otra calle, no nos afecta, pero pues al final tenemos empatía, ¿no? Y yo creo que Uh-huh. eso poco a poco se ha ido perdiendo y más a veces el espacio en el que vivimos de esta inmediatez. Vivimos en un constante rush de tengo que hacer, tengo que ir. O sea, es Uh-huh. entonces, pues sí, yo creo que también hemos perdido, hemos decidido de que, bueno, es que eso no me está afectando tanto, está bien, o sea, sí lo apoyo de que en redes sociales, pero no tengo tiempo para aportar a la causa realmente. Entonces ahí Uh-huh. es cuando se dejan de ver cambios. Uh-huh. Justo, sí. Ok. ¿Alguna pregunta más, duda, conclusión? Muchas gracias por sus respuestas. La verdad es que ahora que
escuché esta plática, identifiqué un poco mejor cuáles son nuestros objetivos como ciudadanos, que tenemos que comprender que las problemáticas que vivimos en el país son derivadas también de las problemáticas internacionales y no tenemos que sentirnos aparte, sobre todo con estos tipos de problemáticas que a lo mejor pueden estar muy lejos de nosotros, que parece que no nos afectan, pero en realidad sí nos afectan en la vida diaria. Y a veces, como por ejemplo en mi caso, que estudio ingeniería, no tomamos mucho la importancia sobre estos temas, nos importaba más como cosas más de cálculo, cuando es en realidad un conjunto. La política internacional también es muy importante porque en realidad nuestros regímenes y nuestras normas se rigen gracias a ella, por lo que también es muy importante que exista una buena política, ya que son las bases de lo que hacemos también nosotros al final de cuentas. Por lo que gracias, reitero, por sus respuestas. Y en conclusión, pues creo que ahora tomaré más en cuenta cada decisión que tome en lo micro, porque es lo importante, como menciona usted, maestra, que cada decisión importa. También nosotros vemos mucho eso en calidad, mejora continua, tiene mucha razón. Cada decisión importa mucho sobre al final el conjunto, y si se puede hacer que cada vez sea 1% mejor nuestra personalidad y nuestras acciones, pues si todos hacemos eso en conjunto va a ser mucha la mejoría. No solo es cuestión de que nos importe lo que nos pasa a nosotros, también tiene que ser lo demás, nuestra sociedad y todo eso, porque pues al final de cuentas sí afectan a todos nosotros. Pues perfecto, maestra. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y reflexiones sobre este tema tan importante. También agradecemos la participación de Gilberto y esperamos que este espacio haya ayudado a comprender mejor en cómo la economía influye en las desigualdades que existen actualmente entre países y sociedades. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, maestra.